un solo cuerpo, Dios, para alabar y glorificar tu santo nombre, Dios, para escuchar de ti, Señor, de tu palabra, lo que tú tienes que decirnos, Dios, instruirnos, redarguirnos, Señor, a través de tu Espíritu. Oh Jehová, fórmanos, Señor. Mira nuestro carácter, Señor. Mira, Señor, oh Jehová, cada una de nuestras vidas, Señor, necesitamos ser moldeados a la imagen de tu Hijo. Padre, para ello es necesario tu palabra, Señor. Recibirla, Señor. Oh Jehová, escucharla, hacerla, Señor, ponerla en práctica, por obra. Por favor, danos la fuerza, Señor, la entereza necesaria en este mundo caído en el que vivimos, para reflejar tu luz y para ser portador de tu gloria cada día, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Romanos, viendo la justificación, viendo la libertad que tenemos en Cristo, una libertad que viene dada por morir al pecado y por vivir una vida ahora en el Espíritu, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a ir ya entrando a la unidad 6. Y a diferencia de lo que habíamos visto en el capítulo 7 anteriormente, 6 y 7, vamos a ir rápidamente a Romanos capítulo 8. Aquí vamos a notar un giro interesante y un cambio precisamente en el tema en lo que el autor está trabajando. Si se fijan en el bosquejo inicial que planteamos y presentamos, en ese bosquejo inicial teníamos en el capítulo 8 del 1 al 39 los resultados de la justicia, la vida en el Espíritu. Y con un contraste muy claro entre lo que el capítulo 7 plantea de la ley y de todas las exigencias de la ley y de lo que en realidad la ley produce. Al final, ahí en el capítulo entonces 8, el apóstol nos va a mostrar el contraste con dos tipos de vida. Romanos capítulo 8, del 1 al 39, vamos a leer completo y vamos a comenzar entonces a ver lo que Dios nos quiere decir en cada uno de estos versículos. Romanos capítulo 8. Busquen su Biblia y anote ahí el título, Victoria en el Espíritu. Cristo hace posible, a través de la justificación, a través de su sacrificio ahora, hace posible que podamos tener una vida victoriosa en el Espíritu. Cristo hace posible a través de su vida y de su sacrificio que todo cristiano pueda tener una vida victoriosa en el Espíritu. Tú puedes tener una vida victoriosa en el Espíritu. Tú puedes ser victorioso en el Espíritu. Y parte de lo que Dios espera es que precisamente vivamos así, en victoria en su Espíritu. Viviendo en el Espíritu, capítulo 8 de Romanos, los versículos del 1 al 14 voy a leer primero y después seguimos leyendo el 14 en adelante. Primero del 1 al 14. Y después del 14 voy a leer el 26, 27 y 28.
Romanos 8 del 1 al 14 y después voy a leer del 26 a el 28. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues, el ahora pues es una secuencia del capítulo 7 de lo que ya el apóstol había planteado, de todo el tema de la ley y el pecado, la esclavitud al pecado. Entonces, luego que termina esa narrativa, sigue en el 8 diciendo, y voy a leerlo para que entendamos desde el 25 mejor, desde el versículo 25 del 7. Recuerden, hermanos, que la Biblia fue organizada en capítulos, obviamente, para una mejor comprensión y lectura, pero es un mismo texto. Y muchas veces tenemos que ver, ¿verdad?, la secuencia. El apóstol en el 25 decía: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Recuerden que estaba hablando todo el tema de la ley del pecado y cómo el pecado la ley produce en nosotros precisamente, ¿verdad?, muerte. La ley nos hace ver que somos pecadores responsables, obviamente, y por consecuencia culpables y merecemos la muerte. Entonces sigue diciendo en el 8, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque la ley, ¿verdad?, por la ley nadie será inocente y 100% cumplidor de la misma. Entonces dice el apóstol: ahora pues, de ninguna manera, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, que es lo que explicó en el capítulo 6-7. Así que la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Gloria a Dios. No andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y vamos a ver ahorita qué son esas cosas de la carne y cuáles son esas del Espíritu. Y sigue diciendo el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Vaya viendo los contrastes aquí ya. Dos formas de vida, un contraste bien marcado entre la vida en la carne y la vida en el Espíritu. Las cosas de la carne y las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, hermano, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad
está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que le levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos, uno de los versículos más populares creo, que hasta el que no es cristiano lo conoce y lo recita. Y lo recita de mala manera, porque esto aquí se está refiriendo precisamente a todo lo que ya ha descrito el apóstol anteriormente. Solamente hay un tipo de cristiano, no hay dos tipos de cristianos. No existe el cristiano carnal y el cristiano espiritual. Eso no existe. Es algo que a veces por una mala práctica y enseñanza se ha vendido, pero no existe el cristiano carnal y dice el cristiano espiritual. Según lo que dice la palabra, nosotros si somos hijos de Cristo, solamente debemos de llevar una sola vida, en el Espíritu, la vida del Espíritu. Así que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Pero eso es lo que aman a Dios, que son llamados a su propósito, según lo que dice el versículo que leímos anteriormente ahí mismo, en el 9, somos los que andamos en él según el Espíritu. Amén. No hay gente que ande según la carne y haciendo la cosa de la carne y que pueda decir después y aún demostrar que ama a Dios. No, hermanos. Hay dos maneras de vivir la vida y dos contrastes ahí fuertes entre dos personas, dos tipos de personas, los que viven según la carne, los que viven según el Espíritu. Como vimos ahí en el video, nosotros hemos recibido, y yo lo dije comenzando el estudio, hace ya varios meses, una cirugía de corazón. Fue un trasplante y obviamente entonces, con esa cirugía que recibimos, nuestra identidad también fue intercambiada. Ahora somos cristianos de Cristo. Ahora pensamos como Cristo. Ahora vivimos como Cristo. Hablamos como Cristo. Vemos como Cristo. Y eso es solamente posible por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Amén, iglesia. No hay otra forma. Del 1 al 14 hay dos palabras que se repiten constantemente. ¿Cuáles son? De lo que leímos. Perla. Hay dos palabras que se repiten constantemente del 1 al 14. Al 16, ¿cuáles son? Carne y espíritu. Constantemente está repitiendo el apóstol esas dos palabras. Carne, sar, del griego sar,
o espíritu, neuma, refiriéndose a dos conceptos muy importantes, que no es normalmente el que conocemos como, y a veces como lo vemos. Si bien a veces el término que se utiliza en la Biblia para carne es los tejidos y lo que normalmente entendemos como, ¿verdad? Estos tejidos musculares, la carne, no es a eso que se refiere la palabra aquí cuando habla de carne, señores. El apóstol se está refiriendo, y el concepto de carne, sar, es a otro, en otro sentido, a otro concepto que no es precisamente el físico. Se está refiriendo a un accionar, a un modo de vivir, a unas acciones que dicen Gálatas, y vamos a ver ahora, son producto del corazón pecaminoso. Amén. Y a la vulnerabilidad que tenemos hacia el pecado. Ese es el concepto de carne al que se refiere el apóstol. Así que es prácticamente esa vulnerabilidad ante el pecado y esa debilidad y flaqueza de la que todos somos partícipes en este mundo caído. Recuerden que esa lucha, esa batalla se va a lograr solamente cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Amén, que Cristo nos mande a buscar. Sí, Josefina. Sí. Amén. Amén. Gracias, Josefina. Así es, muy bien. Eso lo vamos a ver también así en detalle. Como bien dice nuestra hermana Josefina, la carne tiene que ver con todos esos deseos, repito, y toda esa conducta propia de la que no conoce, el que no conoce a Cristo. El espíritu es una nueva forma de vida, el único estilo de vida que debe tener el cristiano. Por eso, hermanos, algunos, y en la palabra habla de a veces de locura, tratándose del evangelio. Y por eso nos dicen a veces loco y la gente no entiende qué es lo que pasa con nosotros y qué es lo que ha pasado por la mente de esa gente o de ese muchacho, porque yo la conocí a ella y ahora le lavaron la mente, el cerebro. ¿No han escuchado eso? Oh, pero, y oye, ahora y que evangélico, evangélica, cristiano, pero ¿qué es lo que pasó? Le lavaron el cerebro, esa gente increíble. Engatusan a la gente. Muchos deben decir, no entienden, hermanos, porque es que nunca, óigame bien, el que está en el mundo y viviendo según a la carne, no va a entender y no va a ver la vida desde este ángulo, desde el punto de vista que nosotros tenemos y estamos viendo ahora. Eso es lo difícil. Y el más difícil es aún que muchas veces para ellos, lo que estamos equivocados y mal somos nosotros. No, tú no puedes explicarle, tú por más que quieras, no, ellos no van a entender. Oiga bien, porque repito, lo que ha pasado en nosotros es una transformación, una circuncisión, una de corazón, hay un cambio. Entonces nos ha abierto los ojos, obviamente, y comenzamos a ver una nueva experiencia, algo que no veíamos antes. ¡Wow! Yo era ciego, más ahora veo. Pero estás loco. ¿Y cómo tú es posible que tú estés ahora metido en esa iglesia, que tú des el diezmo, tu dinero, y tú hagas esto, esto y esto? Pero no, oye, yo solamente sé una cosa, que yo era ciego y ahora veo. Y no pueden ver, ellos no pueden ver todavía. Tú dices, Dios mío, a veces uno quiere agarrar como si fuera el cerebro y cambiárselo a la persona, pero mira, tú no lo ves. ¿Cómo es? No, hermano, no es una obra nuestra. Lo único que podemos hacer es orar y obviamente y con la palabra trabajar y con el evangelio, pero esa obra nada más le corresponde a un solo. Nosotros hacemos nuestra parte, pero orando y confiando en que el Señor va a completar esa obra en lo que aún no han visto. Amén. Lo que aún están ciegos. Nunca lo van a entender, lo van a poder ver. No entendemos y estamos viendo desde una perspectiva todo correcto como es, estamos juzgando incluso, pero a veces también a nosotros nos están jugando así. Desde su cristal, pero el problema es que el cristal de ellos está hermano distorsionado.
No nos van a poder ver, ni van a poder ver 100% la realidad de las cosas, porque están viendo tras un cristal que está lamentablemente afectado, sucio. Oh Señor, que Dios nos ayude y podamos a través de vivir en el Espíritu ver las cosas realmente como son. Porque como vemos y leímos, hermano, es imposible que desde la perspectiva de la carne y desde el hombre carnal y mundano pueda entender las cosas del Espíritu. Y aún muchas veces estando aquí mismo en la iglesia, hermanos muy bien intencionados y demás, pero no pueden entender algunas cosas y tú dices, pero Dios mío, no. Hermano, las cosas del Espíritu solamente se disciernen y se entienden de manera espiritual. Así que yo respeto mucho, de verdad, a muchas personas y demás, y alguna cosa todavía que me pueden comentar y hacer partícipe. Si yo no lo entiendo todavía, no lo voy a juzgar. Yo digo, bueno, Dios ha tratado con él, Dios que siga tratando. Pero en estos días me paró una persona ahí en Santo Domingo y todo, y me quería dar una serie de explicaciones de por qué se fue de la iglesia y por qué acá. Yo digo, pero hermano, espérese. Mire, estaba almorzando y le dije, tranquilo. No, porque parece que la pastora al parecer no explicó. No, mire, tranquilo. Dios es bueno, Dios es soberano. Si usted entiende, dígame bien, que Dios lo está usando y Dios lo llamó fue a eso, tranquilo. No ha pasado nada. Tranquilo. Ese peso y esa carga que se la encima, tranquilo, no tiene que darme explicación a mí, yo no soy nadie. No, ni mandar mensaje, tranquilo. Dios le bendiga y que lo siga usando. Sí, pero, no, tranquilo. Ni necesitamos explicación, ni Cristo necesita explicación. Si fue Dios realmente que le habló y lo llamó a un movimiento o a una decisión, gloria a Dios por eso, si fue Dios. Entienda eso, hermano. Si realmente vivimos en el Espíritu, vamos a entender las cosas que son espirituales. ¿Cuáles son las dos clases de personas que describen los versículos 5 y 8 que leímos acá en Romanos? ¿Cuáles son los dos tipos de personas? Los que son de la carne y por lo tanto obviamente piensan en las cosas de la carne, y los que son del Espíritu y que piensan en las cosas del Espíritu. ¿Cuál es la que mejor te describe a ti? Hay dos tipos de personas que describe Romanos, versículos 5 y 8. Esos dos tipos de personas son, y ahí voy, los que andan según la carne y que piensan en las cosas de la carne, y los que andan según el Espíritu, los que son del Espíritu, ¿verdad? Y que piensan en las cosas del Espíritu. Los que se ocupan en la carne, cuyo resultado va a ser muerte, y los que se ocupan del Espíritu, cuyo resultado va a ser vida y paz. Y en Gálatas 5:19, miren lo que dice. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son, y estos son los que andan en la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas, que son los que andan según la carne, no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay
ley, pero los que son de Cristo las han crucificado. ¿El qué? La carne con sus pasiones y deseos. Repito, nosotros somos vulnerables y débiles por nosotros mismos. Y el enemigo siempre está incitando a estas cosas, pero lo que vivimos en el Espíritu, vamos a vivir, señores, según el Espíritu. Hay dos clases de personas. No existe un cristiano carnal que se dedique de vez en cuando a practicar hacer una de esas cosas. No. Los que son de la carne acostumbran, obviamente, y repito, a vivir ese tipo de vida. Y no le importa lo que tenga que hacer para lograr un objetivo. Nosotros no nos manejamos así. Somos y vivimos según el Espíritu, hermano. Para el mundo va a haber desde ese cristal normal. Como dicen por ahí, usted llega a cualquier lugar. Dame lo mío, dime, ¿qué hay para mí? Popularmente como dicen, no. Nosotros, los que somos del Espíritu, nos manejamos de otra manera. ¿O usted cree que está bien, como van de esta nación, usted ser parte de precisamente toda la corrupción que hay y de unirse a esa práctica? Mi esposa fue y estaba haciendo un trámite en un lugar, una persona, y cuando ella me llamó, yo le dije, pregúntale que en qué tiempo te entregan, ¿verdad? Y ella le preguntó a la persona, mira, que en qué tiempo más o menos ustedes me entregan la certificación. Dependiendo. Diga, ¿dependiendo de qué? Del cariñito que ustedes... ¿Cómo así? Del cariñito. No, hermanos, no. Tratando de andar irreprensible, de forma tal que nadie pueda señalar, nadie pueda apuntarnos. Y tenga cuidado, porque todo sale a la luz. Aunque usted intente, esa es parte del engaño del enemigo. Todo al final va a salir a la luz. No importa. Esa misma persona que le ofreció el favor, que le ofreció esto, aquello, que usted sabe que es incorrecto, esa misma persona va a ser la primera que lo va a señalar. Le va a decir, diga cristiano, míralo. Sí, él va a una iglesia, pero ese hizo esto y esto. No. Nosotros no andamos según la carne y haciendo las cosas que hace el mundo y todos estos engaños y todas esas cosas ocultas. Nosotros andamos según el Espíritu. Y ahí habla claramente en Gálatas la característica de esas personas. Oiga bien, y en definitiva lo que debe ser un cristiano. Nosotros que estamos estudiando precisamente en Primera de Juan, cómo tú diferencias quién realmente es una persona que está y permanece en Cristo y que tiene a Cristo. Míralo ahí, como dice Primera de Juan, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. ¿Cómo así? Sí, yo debo andar como Él anduvo, para que cada vez nos lo recordemos. Cuando usted esté caminando, cuando usted esté respondiendo, reaccionando, debo andar como Él anduvo. Porque ahí viene la otra parte. Andamos en el Espíritu, tenemos a Cristo, estamos en el Espíritu, pero a veces parece que el Espíritu a algunos hermanos se le va a otro lado. El que dice que es cristiano anda en el Espíritu, y ahí leímos cuál es el fruto del Espíritu. Entonces usted ve que tan fácil nos identificamos con las obras de la carne, pero el fruto del Espíritu, qué difícil a veces se nos hace manifestarlo, Dios mío. ¿Tú sabes por qué se nos hace difícil? Precisamente por eso, porque no es un fruto de nosotros, es del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Santo Dios, mansedumbre, templanza, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los hombres, nosotros los casados, tenemos ese fruto de por sí desarrollado. Me refiero a la mansedumbre. El que tiene más de 5 años de casado lo ha desarrollado, créanme. Francis. Oh, no. Yo sé que no van a decir nada ahora los hombres. Amén. No, tranquilo, no lo digan. Pero lo tenemos. Lo hemos desarrollado, la mansedumbre. Gloria a Dios. Es necesario, hermanos. Oyó. El que vive según el Espíritu necesita tener reflejado parte de esto, porque mire, hay alguien que siempre va a intentar y lo que está buscando es que nosotros como cristianos demos un mal testimonio y perdamos, como dicen los escivos. ¿Usted no se ha fijado? ¿Por qué lo atacan a usted en el trabajo? ¿Y por qué esto y esto? Y ven acá y ven acá. Pero es por eso, no van a atacar al inconverso, al que anda según la carne, es al cristiano, al que está dando un testimonio y anda según el Espíritu. Tengan mucho cuidado, hermanos. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo de Dios, andamos según el Espíritu. Volvemos a Romanos capítulo 8. Leí Gálatas para que entremos un poquito en contexto de la pregunta aquí que hace. Dos tipos de personas, hermanos. Hay una que te identifica más que la otra. Y en el versículo 9, ahí hay otra pregunta. ¿Cómo define Pablo a un cristiano según el versículo 9? Y lo que él habla y dice es, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Un cristiano es una persona que ha dado muerte a la carne, ha sido crucificado con Cristo y que ahora tiene en él morando el Espíritu Santo de Dios. Y por lo tanto vive según ese Espíritu Santo de Dios. Gloria a Dios. ¿Te ves así? ¿Te definen así? Las personas cuando te ven, lo que te conocen, dicen, no, esa es una persona cristiana. Esa persona tiene el Espíritu de Dios morando en ella. Esa persona vive según el Espíritu de Dios. Esa es la pregunta que debemos de hacernos. ¿Realmente nos ven así? Podemos decir, sí, realmente yo vivo en el Espíritu. Para muchas iglesias y doctrina y corriente, el hombre espiritual es aquel que está levitando allá por allá arriba, por las nubes, por la gravedad y que no pisa la tierra. Siempre que anda viendo visiones. No, hermano. El hombre espiritual es aquel que está sometido al Espíritu Santo de Dios. Vive según el Espíritu Santo de Dios y se evidencia en su vida el fruto del Espíritu Santo de Dios. ¿Oyeron? Porque hay mucha gente que tiene visiones y son profetas y hacen de todo supuestamente. Y lo que menos usted quiere ver es el testimonio de esa persona. Lo que menos usted quiere ver es el testimonio de esa persona. Tenga cuidado. Tenga cuidado. Que los que viven según el Espíritu y el Espíritu, ahí lo relata muy claro el apóstol ahí en Romanos. Hermanos, no viven según la carne y ya no están sujetos al poder del pecado ni de la carne. El Espíritu de Cristo, versículo 9, Cristo está en vosotros, versículo 10, vuelve y lo recarga.
Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, es muy enfático, y la condición que está poniendo para que una persona, y para describir a una persona realmente que sea de Cristo, es que tiene al Espíritu Santo de Dios. ¿Quiénes tienen el Espíritu Santo de Dios? Si Cristo lo alcanzó, el sello es que tenemos el Espíritu Santo de Dios. Esa operación, ese cambio, se debe evidenciar ahí. Tenemos el Espíritu Santo de Dios. Hay una doctrina, y con esto voy a terminar, porque después lo vamos a seguir desarrollando, que es fundamental, y aquí el apóstol la introduce precisamente para describir la manera y la relación de aquellos que ahora somos hijos de Dios, que estamos en Cristo y que vivimos en el Espíritu. Hay una doctrina que en la palabra, cuando la vemos, define y describe la relación y cómo se lleva a cabo esa relación del que ahora está en Cristo, vive según el Espíritu y no según la carne. Somos hijos ¿de quién? De Dios. Pero como no somos hijos naturales, por decirlo de alguna manera, ¿qué fue lo que Dios hizo con nosotros? Nos adoptó. Somos hijos adoptivos. Y aquí el apóstol introduce esa doctrina en el capítulo 8 para describir precisamente la relación y la manera en que Dios nos ve y nosotros podemos ver a Dios. Y a través de la adopción vamos a ver entonces precisamente cómo somos hijos y cómo a través del mismo espíritu de adopción que nos ha sido dado podemos decirle a Dios, Abba, Padre. Eso es tremendo. Porque usted sabe, en el capítulo 5 del mismo Romano, cuando usted lo lee, lo que vemos es el contraste entre Adán y Cristo. Y nosotros somos, cuando comenzamos a ver por naturaleza, hijos de Adán. Pero hemos sido adoptados. A Dios. Por naturaleza éramos hijos del que usted sabe. Y andábamos bajo esa corriente. Mundo. Pero fuimos adoptados. Dame bien. Ya no pertenece a esa familia. Ya no llevas ese apellido. Ahora llevamos otro apellido. Tenemos otra acta de nacimiento, otra cédula de identidad. Hemos sido adoptados. Gloria a Dios. Por Dios. El Espíritu Santo que nos ha sido dado, ese espíritu de adopción, nos hace tener una relación íntima con Dios, de padre a hijo, de hijo a padre. Eso es la doctrina de la adopción. Gloria a Dios. Hay varias bendiciones, precisamente, producto de la adopción que hemos recibido. Gracias por la justificación, gracias a esa muerte, a esa expiación, no solamente fuimos rescatados del pecado, fuimos salvos, ahora también tenemos una pertenencia, pertenecemos. Hemos sido adoptados en una nueva familia. Por eso vuelvo como comencé y les repito, hermanos, nunca van a entender ni nunca van a lograr ver. Porque en la posición en que nosotros estamos y bajo quien estamos es muy diferente la visión y la perspectiva a la que tiene el mundo. Nosotros estamos de este lado del cristal. Ellos están de aquel lado del cristal. Nunca van a poder entender a menos que Dios haga la obra de como a nosotros abrirnos los ojos, abrirle los ojos a ellos. Y que puedan decir, wow,
Era ciego, pero ahora veo. Amén. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias en esta mañana, Señor. Gracias, Jesús, porque podemos decir, Dios, lo que somos tuyo, que andamos en el Espíritu, que tú nos has dado el Espíritu, Dios Santo, para que andemos ya, oh Jehová, cada día mostrando los frutos, Señor, de ese Espíritu. No las obras de la carne, no, Señor, lo que hacíamos antes, sino ahora, Dios. Oh Jehová, todas aquellas cosas que te dan honra y gloria a ti. Oh Jehová, ayúdanos a entender, Dios, la diferencia, Señor. Oh Jehová, entre el que te teme y el que no te teme. Ayúdanos, Señor, a vivir, Dios, cada día trayendo gloria a tu nombre y temiéndote, Dios, viviendo en el Espíritu, Señor. Oh Jehová, somos hijos tuyos ahora. Ayúdanos a vencer, Señor, sobre toda tentación, sobre toda trama del maligno que quiera ensuciar el testimonio, oh Jehová, muchas veces de tu iglesia, de tus hijos, Señor, ponerlo en vergüenza en público. Oh Jehová, socorre y ayúdanos, Señor, siempre. Oh Jehová, que tú nos traigas en el momento adecuado, Señor, Padre, discernimiento, y nos redarguya el Espíritu Santo, Dios, de cualquier acción que no traiga gloria a tu nombre. Por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén. El Hijo mi justicia es.